Continuamos nuestro estudio del Antiguo Testamento en esta ocasión con el libro de Reyes. En nuestras Biblias en español vamos a ver el libro de Primera de Reyes y el libro de Segunda de Reyes. Dr. Jason DeRouche diría de que el libro de Reyes nos habla a nosotros acerca de Yahweh, el Dios cuya palabra forma la historia. La historia de la humanidad la forma Dios. Está bajo su soberanía, sobre su control. Y así es que empezamos en el periodo histórico que ocurre desde la muerte de David hasta el exilio de Judá en el siglo VI a.C. Vamos a ver el reinado de Salomón, en Primera de Reyes 1 hasta el 1143, la división que ocurre del reino de Israel entre el norte y el sur, Israel y Judá, en capítulos 12, versículo 1 y 14, 31. La caída de los reinos y de Israel en Primera de Reyes 15, 1 hasta Segunda de Reyes 17, 41. La caída de Judá en Segunda de Reyes 18, 1 hasta el 25, 21. Y cerramos con capítulo 25, versículos 22 al 30, quizá con un poco de esperanza, y eso lo vamos a ver después. La monarquía se presenta en el libro de Reyes desde el punto de vista de la lealtad al pacto. Fue el rey que está siendo presentado. Fiel, leal a Yahweh y su pacto o no. Vemos división y guerras entre el norte y el sur, la expulsión de la tierra causada por una falta de lealtad a Yahweh. Vemos la subyugación de Israel y de Judá por medio de las naciones bajo la dirección de Dios. Esa tensión de que las naciones lo hicieron, hubo un cierto juicio a Israel y Judá en eso, pero todo esto fue bajo la soberanía y la dirección de Dios. Y vemos el rol de los profetas. Les invito cada vez que leamos el libro de Reyes a prestar atención cuando vemos las frases por causa de, para qué, que nos van a ayudar a nosotros a concentrarnos y ver el propósito divino que se encuentra en todo el libro de Reyes. Empecemos con el reinado de Salomón. Salomón, como sabemos, es el hijo de David. David ya estaba de edad avanzada y hubo la rebelión de Adonías, quien quería ser rey. Natán y Betsabé, el profeta Natán, lo recordarán de Samuel. El profeta Natán y Betsabé, obviamente la recordarán también de Samuel. Están tratando de buscar que David cumpla la promesa que le hizo a Salomón. Y arman un plan. Y en medio de este plan, Dios les da favor, les da éxito. Vemos nosotros en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 29. David jura lo siguiente: vive Yahweh, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por Yahweh, Dios de Israel, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Así lo haré hoy mismo. Las últimas palabras de David se encuentran en el capítulo 2. Llaman a Salomón a que sea fuerte, que sea un hombre que guarde los mandamientos de Yahweh, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, mandamientos, ordenanzas, testimonios, ¿conforme a qué? Conforme a la ley de Yahweh. Conforme a la ley de Yahweh. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que Yahweh cumpla la promesa que me hizo. ¿Dónde está esta promesa que Yahweh hizo? Segunda de Samuel, capítulo 7. No olvidemos el pacto de Yahweh con David. Versículo 27 del capítulo 2 dice, para que se cumpliera la palabra que Yahweh había hablado. Vemos esto, como les decía, el propósito está claramente indicado. Versículo 45 del capítulo 2, pero el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme delante de Yahweh para siempre. Entonces así hubo una confirmación del reino de Salomón. Quiero que pausemos un momento para considerar una pequeña actividad. Si usted desea pausar el video, lo puede hacer. La idea es la siguiente. Quiero que ustedes reflexionen y conecten Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, con el libro de Reyes que vamos a estar leyendo aquí. Si necesita pausar, regresar, leer esa sección de Deuteronomio, adelante, por favor. ¿Qué vemos nosotros en Deuteronomio capítulo 17? Vemos de que el rey que Yahweh anticipó
que Israel iba a solicitar un rey como las naciones, tenía que cumplir ciertos requisitos para que haya fidelidad al pacto, para que ande con Dios y prospere. Tenía que haber ciertos requisitos. Primero, tenía que ser escogido por Dios, no por los hombres. Segundo, debía ser israelita. Tercero, no debía tener muchos caballos, ni mujeres, ni demasiado oro ni plata. O sea, recto moralmente, sin amor al dinero, sin riquezas excesivas. Y debía escribir una copia de la ley de Dios para que no se eleve su corazón, para que esté siempre contrastando su vida, sus acciones, el fruto de su obediencia con la ley de Dios. Entonces, les invito yo, a manera que vamos ya leyendo el libro, a medida que vamos leyendo el libro, por favor, vamos poniendo atención a esos requisitos de la monarquía y vamos a ver qué pasó en realidad con estos reyes de Israel y de Judá. ¿Cómo las vemos? Capítulo 3, versículo 2. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor, al nombre de Yahweh. Había un problema. Había sincretismo, había cierto nivel de que se estaban adorando al Señor, pero estaban en los lugares altos. Entonces había una necesidad de un templo, de que se construya el templo que David no pudo construir. Salomón amaba a Yahweh, andaba en los estatutos de David, pero el texto dice, versículo 3, aunque, utiliza la palabra, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos nosotros una oración muy famosa de Salomón en los versículos 6 al 9 del capítulo 3, que da un referente histórico de la fidelidad y la misericordia de Dios. Reconoce su juventud y su falta de experiencia. Hace cierto eco del pacto de Abraham, específicamente cuando dice en el versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Y ahí, y aparte del cumplimiento de la promesa de Yahweh a Abraham. Da pues, versículo 9, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar y para a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y esta oración, dice el texto, fue de agrado de Yahweh. Y él hizo conforme a lo que Salomón le pidió e incluso le dio lo que él no había pedido, es decir, riqueza y gloria, incomparable a los al resto de los reyes. Y le dice, y le hace esa promesa, versículo 14, si andas en mis caminos, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Y como para demostrar la sabiduría de Salomón, tenemos ese incidente de las dos rameras y el niño, en el que hay un pleito entre las dos acerca de un niño vivo para saber cuál es la mamá. Y Salomón manda a traer la espada y la mamá dice, no, dénselo a ella. Y Salomón dice, no, dénselo a ella. Ella es la mamá, porque la mamá pues es la que, obviamente nosotros concluimos, la mamá es la que hubiera entregado a su hijo para que no muera. Entonces, este tipo de decisiones, ese tipo de maneras de demostrar la sabiduría de Salomón, le ganaron gran fama. Y nosotros vemos que en el versículo 28 del capítulo 3 dice, cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Nótese que no dice que temieron a Dios. Así que tenemos que, siempre, muy interesante ese texto, porque nos muestra nuestra debilidad humana también. Claro, pudieron haber temido al rey si temían a Dios, pero dice el texto que temieron a Salomón porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él, no dijo que temían a Dios. Capítulo 4, versículo 20, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar, comían, bebían y se alegraban. Nuevamente un eco, una manera de hacer una alusión al hecho de que se está dando cumplimiento a la promesa a Abraham. Versículos 29 al 30. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto.
porque era más sabio que todos los hombres. Nosotros vemos que continúa ese tema. Su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor, nos dice el versículo 31. Él pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón. Hizo un pacto con Hiram en el capítulo 5 para obtener madera para el templo. El Señor Yahweh dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido. Versículo 12. Y hubo paz entre Hiram y Salomón y los dos hicieron un pacto. Ahí vemos nosotros, sin embargo, en el versículo 13 nos dice que Salomón impuso una leva, un trabajo forzado a todo Israel. El rey dio órdenes y sacaron estas grandes piedras y todo. Nuevamente, recordarán ustedes que hubo una advertencia: si ustedes quieren un rey, eso es lo que hará el rey tomará lo mejor de su tesoro, de sus hijos, y lo utilizará. Aquí lo vemos, aunque sea para la construcción del templo, está cumpliéndose. Capítulo 6, versículos 12 al 3. En cuanto a esta casa que estás edificando, le dice Yahweh a Salomón, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los israelitas, no abandonaré a mi pueblo Israel. La presencia de Dios no se separará. Sí, y la condición es ¿cuál? Obediencia a los mandamientos y ordenanzas. Vemos que hay una tensión entre los dos proyectos de construcción que tiene Salomón, el del templo y de su casa, 6:38 y 7:1. Y en el 7:51 vemos que termina la obra que el rey Salomón hizo en la casa de Yahweh. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Yahweh. Capítulo 8 se da el movimiento, el traslado del arca de Dios al templo. La gloria de Yahweh llena el templo. Preste mucha atención al capítulo 8, versículos 10 al 13. Y hay una bendición de Salomón al pueblo del capítulo 8, versículos 14 al 21. Y vemos nosotros aquí, muy importante, el Señor, versículo 20. Yahweh ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel como Yahweh prometió, y he edificado a la casa al nombre del Yahweh, Dios de Israel, y he puesto allí un lugar para el arca en la cual está el pacto de Yahweh que él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Yahweh ha cumplido. Él es fiel. Vemos una oración de dedicación del templo en el capítulo 8, versículos 22 al 53. Una oración de que Yahweh siga siendo fiel al pacto. Vemos nosotros que pide Salomón que Yahweh escuche y perdone en un montón de condiciones, que escuche y perdone. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra, versículo 43, conozcan tu nombre para que te teman. Una oración muy sincera y muy arraigada en la realidad. Versículo 46, nos indica la realidad de que no hay hombre que no peque. Versículo 52 le pide que nos escuche siempre que le invoque el pueblo de Dios. Y hay una bendición de David al pueblo en los versículos 54 hasta el 61. Bendito sea Yahweh, que ha dado reposo a su pueblo conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Aquí hay una necesidad de justicia a su siervo y a su pueblo Israel, y que tengan los corazones completamente dedicados a Yahweh y le obedezcan. Es decir, tenemos una necesidad de un rey y pueblo fieles al pacto de Yahweh. No hay otra manera de que esto pueda funcionar. Tenemos sacrificios, gozo y alegría en los versículos 62 al 66. El pacto de Dios con Salomón en el capítulo 9 hasta el versículo 9 del mismo. Vemos una consagración que se da. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, dice acerca de la casa en el versículo 3. Versículo 4. Y en cuanto a ti, condición, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud,
haciendo conforme a todo lo que yo he mandado, ¿qué hará? Consecuencia, resultado, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometía tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Capítulo 9, versículo 5. Pero, versículo 6 al 7, si van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de la superficie de la tierra que les he dado, y a la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio. Hay consecuencias de la desobediencia, hay consecuencias de la obediencia. Vemos nosotros, versículo 8, que se convertirá la casa en un montón de ruinas. Y no por adelantarme, pero ya sabemos qué le pasa a Jerusalén. Versículo 9. Porque abandonaron a Yahweh su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses. Los adoraron y los sirvieron. Por eso Yahweh ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Y hay trabajo forzado, ya lo habíamos visto un poco, para edificar la casa de Yahweh, la casa de Salomón y otras cosas. Hasta el versículo 28 del capítulo 9. El libro de Reyes presenta, esa es una cita textual, el libro de Reyes presenta la tensión del Antiguo Testamento entre la responsabilidad humana y el cumplimiento del pacto. Vemos estas dos cosas en tensión. Hay una responsabilidad de la pecaminosidad, de la culpabilidad humana, y hay el cumplimiento del pacto. Como nunca elimina el llamado a la obediencia humana, de hecho, como lo acabamos de ver, el pacto, toda promesa viene con una condición muy fuerte, dependiente de la obediencia. Entonces, como nunca elimina este llamado, tampoco ignora la realidad de la deslealtad humana. Entonces, esto resalta que la provisión de Dios de la capacidad y el carácter, siendo Él misericordioso, lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia, Él nos da la capacidad y el carácter que son el único cimiento de la esperanza duradera de la comunidad, porque nosotros no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. El fracaso absoluto de la línea de David debe empujarnos a confiar completamente, dice el texto, en el compromiso de Dios con su propia fama y a confiar en la misericordia de Dios para con sus elegidos, para derrotar el pecado y a tener esperanza en el reino eterno de Dios y en un rey futuro que puede satisfacer las demandas de la ley de Dios, gobernando con justicia y estableciendo finalmente la paz a nivel global. Es decir, el doctor de Roche dice aquí, es de que nosotros debemos estar siempre al tanto de que todos estos errores, caídas, pecados, inmoralidad, desobediencia, deslealtad de estos reyes nos muestra a nosotros nuestra propia deslealtad, pecado, ignorancia, insensatez, y nos llama a confiar en aquel que no es así, aquel que es justo, aquel que en realidad puede satisfacer las demandas de la ley siendo íntegro, honesto, honrado y santo, y quien verdaderamente nos dará paz, una paz en la que podemos contar. Continuamos viendo la sabiduría de Salomón. Llega la reina de Sabá, capítulo 10, versículos 1 al 13. Ella se da cuenta de la riqueza, de la sabiduría del hombre, y se va pues completamente maravillada de eso. Vemos la riqueza y la sabiduría de Salomón, versículos 14 al 26. Y también vemos en el capítulo 11 su apostasía y las consecuencias de ella, que finalmente vemos en su muerte. Entonces, recuerde la actividad que le decía. Considere en qué maneras Salomón fue como Deuteronomio y en qué maneras no fue como la ley y qué consecuencias tuvo eso. Y la consecuencia más grave de eso es de que ya no hay un reino de Israel, hay una división, que es lo que vemos en Primera de Reyes, capítulos 12 al 14. Vemos que Roboam era el primer rey de Judá, capítulo 12, versículos 1 al 24, capítulo 14, versículos 21 al 31. Vemos de que este Roboam abandonó el consejo que le dieron los ancianos, se volvió muy ignorante, insensato, y dijo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Eso lo vemos en los versículos 11 y 14 del capítulo 12. Este rey no escuchó al pueblo. ¿Por qué? Porque
lo que había sucedido era de Yahweh, para que él confirmara la palabra, versículo 15. Incluso esto está bajo la mano soberana de Yahweh. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, versículo 16. Versículo 17, Israel se fue, pero los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Ahí está la división. Judá queda separado del resto. Roboam reinó 17 años en Jerusalén. Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y lo provocaron a celos más que todo lo que sus padres lo habían provocado con los pecados que habían hecho. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Capítulo 14, versículos 22 al 24. O sea que nosotros vemos una idolatría increíble. Una idolatría increíble. Capítulo 14, versículo 24, hicieron conforme a todas las abominaciones de quienes, de las naciones que Yahweh había echado delante de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, se llevó los tesoros de la casa de Yahweh y del palacio del rey, hasta los escudos de oro de Salomón. Versículos 25 al 28. Vemos a Jeroboam, el primer rey de Israel, capítulo 12, 20, 25, hasta el 14, 19. Vemos que para este Jeroboam los sacrificios que se debían presentar en Jerusalén eran un grave problema. Y su gran solución fue hacer 2 becerros de oro. Y de una manera muy similar a lo que Aarón hizo, vemos que les dice a ellos: aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y uno en Dan. Esto fue motivo de pecado del que seguiremos escuchando el resto del libro de Reyes. Un motivo de pecado, casas en los lugares altos, y nombró sacerdotes que no eran levitas e instituyó fiesta. Hubo un hombre de Dios, capítulo 13, que anticipó que nacería Josías, que el altar se romperá y que las cenizas que están sobre él se derramarán. Le dice: porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra de Yahweh contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Pero lamentablemente, Jeroboam no volvió de su mal camino. Versículo 33. Hay una profecía de Ahías contra Jeroboam, capítulo 14, versículos 1 al 16. Sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, le dice en el versículo 9. Y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. Por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre, en Israel. ¿Esto por qué fue? Versículo 16. Él abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Consideraciones teológicas. Hay una deslealtad de los reyes al pacto de Yahweh. Hay un sincretismo religioso, es decir, ellos están hablando con su boca que están hablando del rey de Israel, del Dios de Israel, que los trajo de la tierra de Egipto, pero están siendo muy paganos, están utilizando todas las maneras de las naciones a las cuales ellos se están pareciendo mucho, mucho más desde que decidieron tomar un rey como las naciones. Y vemos corazones endurecidos. Vemos situaciones difíciles y trágicas con eso. Hay el reinado de Abiam en Judá, capítulo 15, versículos 1 al 8. Él anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Anduvo en todos los pecados. Su corazón no estuvo dedicado por completo a Yahweh su Dios. ¿Pero por qué? Por amor a David. Por amor a David, porque David había hecho lo recto, excepto en el caso de Urías el hitita, dice el texto. Miren ustedes, la franqueza de este libro. No es por Abiam que Dios siguió siendo fiel. El reino continuó por amor a David, quien había hecho lo recto, excepto en esa situación tan terrible que vimos, del caso de Urías el hitita, a quien lo mató por su pecado, el pecado de David en contra de Betsabé.
El reinado de Nadab sobre Israel, capítulo 14, versículo 20, el capítulo 15, versículos 25 al 26. Nadab hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Vemos el reinado de Asa sobre Judá, capítulo 15, versículos 9 al 24, quien hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. Expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, quitó todos los ídolos de sus padres, quitó a su abuela de ser reina madre por su imagen de acera, la cual quemó, pero no quitó los lugares altos. Su corazón estuvo dedicado por completo a Yahweh. Personajes complejos, personajes que no son simples nada más de reducir a una o dos simplezas. El reinado de Baasa sobre Israel, capítulo 15, versículo 33 al capítulo 16, versículo 7. Este Baasa hirió toda la casa de Jeroboam, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y anduvo en el camino de Jeroboam en el pecado con que hizo pecar a Israel, versículo 34. Su casa fue consumida, dice el texto, capítulo 16, versículo 7, no solo por todo el mal que hizo ante los ojos de Yahweh, es decir, por su pecado, sino también por haber destruido a la casa de Jeroboam, versículo 7. Muy complejo esto, no es una sencillez de verlo. Hay un Dios que es más sabio, más justo y más santo que lo que nosotros nos imaginamos o conocemos. Vemos los reinados de Ela, Simri y Omni sobre Israel, capítulo 16, versículos 8 al 22. Sigue lo malo. El reinado de Acab sobre Israel, capítulo 16, 29 al 22, 40. Siguió haciendo el mal, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, y fue a servir y a adorar a Baal. Le edificó un altar y una acera. Así que Acab hizo más para provocar a Yahweh, nos dice el texto. Hizo más para provocar a Yahweh. Y aquí empieza la explicación, la narración del ministerio profético de Elías, que lo vemos del capítulo 17 al capítulo 19 y con el cual continuaremos en nuestra próxima sesión.